Hola, bienvenidos a su curso de literatura. En esta ocasión vamos a hablar sobre la literatura griega desarrollada durante el periodo ático y nos vamos a centrar en el género dramático y su especie, la tragedia. ¿Mm? Recordemos que la tragedia es la representación de un hecho funesto, es decir, en el desarrollo de las acciones de estas obras de teatro se va a presentar siempre la muerte y el desenlace va a ser un desenlace fatal en la mayoría de ellas. Antes, veremos un poco sobre las características de la tragedia. La tragedia se va a desarrollar durante el periodo conocido como siglo de Pericles, una época en la cual Grecia va a florecer en la mayoría de sus manifestaciones culturales. La palabra tragedia va a provenir de las voces griegas tragos, que significa piel de los machos cabríos, y ode, que significaba canto, que fusionado nos daba algo así como el canto de los machos cabríos. ¿Y esto por qué? Pues resulta que la formación del teatro griego tuvo un origen religioso. En Grecia, ellos adoraban en algunas regiones a Dionisio o Dioniso, que era pues el dios del vino. Así que en honor a este dios, es decir, como una fiesta religiosa, se hacían grandes fiestas. Se cantaba y bailaba alrededor de la estatua del dios Dionisio. Esto conllevó más adelante a rituales en los cuales se sacrificaba a un animal. Se sacrificaba a la cabra macho. Y escogían a este animal porque se le consideraba dañino para la uva, ya que estos animalitos se las comían antes de que éstas dieran fruto. Así que en estos rituales a Dionisio mataban al animal, le arrancaban la piel y los varones se cubrían el torso desnudo con esa piel y comenzaban a bailar. Y producto de la efusividad del vino, ya medio así borrachos, comenzaban a entonar cánticos. Entonces, la tragedia se inicia pues con canto y baile inicialmente. La gente se iba a observar todo esto allí en los bosques y la gente pues comenzó a hablar sobre el baile o canto de los machos cabríos. Así va a dar origen entonces a la palabra tragos ode, que más adelante va a derivar en la palabra tragedia con el significado que la conocemos hoy en día. Pues bien, entonces, la tragedia se origina como una fiesta religiosa, un culto a un dios, el dios del vino, que era Dionisio. Va a haber un representante que va a ser considerado el precursor de la tragedia, Tespis de Icaria. Tespis juntaba a varios actores y los llevaba en un carromato, una especie de carruaje de madera, y los llevaba de pueblo en pueblo a hacer una serie de representaciones, espectáculos callejeros para los antiguos pobladores de Grecia. Tuvo una finalidad, la tragedia, la finalidad didáctica, es decir, la de enseñar, y la finalidad de producir en el espectador un fenómeno al que los griegos denominaron catarsis. Catarsis significaba purificación del alma. La gente se identificaba con el sufrimiento, con el dolor de lo que les estaba pasando a los actores y lloraban. Ese llanto ocasionaba un desahogo espiritual. Entonces a esto lo van a llamar catarsis, la purificación del alma a través pues del llanto. Pues veamos algo más. En este caso, los concursos teatrales ven triunfar sucesivamente a los grandes trágicos que van a surgir durante este periodo. Esquilo, Sófocles y Eurípides. Ellos van a ser los tres grandes trágicos, ¿no?, representantes de este periodo. Bien, veamos. Tenemos aquí a la trilogía griega. Esquilo, considerado como el padre de la tragedia griega, autor de obras como Las Suplicantes, Los Persas, Prometeo encadenado, Los Siete contra Tebas y La Orestiada, obra en la que nos vamos a centrar en esta oportunidad. Sófocles, a quien veremos en una siguiente sesión, va a ser autor de Áyax, Antígona, Las Traquinias, Edipo Rey, considerada la tragedia por excelencia, Electra, Filoctetes y Edipo en Colona. Sófocles, conocido como el máximo representante de la tragedia griega.
y Eurípides, considerado como el más trágico de los trágicos, puesto que sus personajes principales van a ser mujeres, mujeres que sufren, mujeres que aman, mujeres que sienten celos, mujeres que lloran, es decir, todo una tragedia relacionada al entorno de lo que le sucedía a ellas, ¿no? Algo comparando sería pues algo así como lo que callamos las mujeres, versión femenina. Pasamos ahora entonces al autor que nos corresponde en esta sesión, Esquilo, padre de la tragedia griega. Características de las obras de Esquilo. Pues bien, él le va a dar mucha importancia al coro. El coro era un grupo de actores que tenían la función de dialogar con el personaje que se encontraba en escena. El coro está conformado por varios actores y todos hablaban al mismo tiempo. A través de este coro es que se exponen las ideas centrales de fatalismo, es decir, la fatalidad, la fe y el poder en el destino. El destino era muy importante en la mayoría de las tragedias griegas. Otra característica, hay bastante religiosidad, puesto que los dioses aparecen como personajes. Ellos van a dirigir las acciones, ¿ya?, de los personajes que aparecen en sus obras y hay pocos humanos más bien dentro de este grupo, de este rubro de personajes en estas obras. Algo más sobre Esquilo. Thespis ya les dije que utilizaba un solo actor en escena. En este caso, Esquilo aumenta a 2 el número de actores. Él va a introducir cambios en el escenario, si se va a preocupar por el decorado, el vestuario, el uso de máscaras para los actores. Cada actor utilizaba diversas máscaras dependiendo del estado de ánimo en que se encontraran, ¿ya? Es más, las mujeres no participaban del teatro, ellas no actuaban. Por eso era muy común que un hombre hiciera papeles femeninos. Como usaban máscaras, nadie se iba a percatar. Claro que sí, escogían actores que tuvieran pues la voz un poco más fina, ¿ya? Y también usaban pues mantos para cubrir sus cuerpos, ¿no? Esas son las características principales de Esquilo, considerado el padre de la tragedia griega. Hace un momento vimos una relación de obras, de la cual iba a destacar la obra La Orestiada. El tema que trabaja aquí la Orestiada es la sangre que rescata la sangre derramada. Y esta obra es una trilogía, es decir que Esquilo trabaja una obra encadenando tres que forman un todo. Estas obras tenían la particularidad que manejaban un tema independiente y era necesario verlas todas juntas para poder comprender de qué se trataba. Entonces la Orestiada va a estar estructurada de la siguiente manera. La primera de ellas, la primera tragedia titulada Agamenón, cuyo tema va a ser el asesinato. Aquí se nos presenta al personaje de Agamenón que había participado en la guerra de Troya. ¿Recuerdan ustedes que vimos en la Ilíada que habían varios griegos que se habían ido a pelear? Pues bien, aquí Agamenón, después de los 10 años de la guerra, está regresando a casa, ¿no? Pero está regresando pues con todos los tesoros que ha logrado obtener de esa ciudad que fue vencida, pero no solamente traía objetos materiales, sino que también en su embarcación traía a la princesa troyana llamada Casandra. Casandra tenía una maldición, ¿ya? Ella podía ver pues los hechos fatales que iban a suceder a su alrededor, pero la maldición consistía en que nadie le iba a creer lo que pasaba. Así que Agamenón está regresando pues a su casa. En casa, su esposa, la reina Clitemnestra, había pensado que él ya había muerto durante todo ese tiempo. Así que ella ya se había buscado un reemplazo, pues. Ella que iba a esperarle 10 años a él. Ella estaba de amante del primo de Agamenón, un hombre muy ambicioso llamado Egisto. Así que cuando le anuncian a Clitemnestra que Agamenón ha llegado, ella monta en cólera. Ella no esperaba el retorno de Agamenón. Así que cuando ya lo ve, le finge pues ternura, le finge alegría de nuevamente encontrarse con el esposo y lo invita a pasar al palacio. Cuando Agamenón va a ingresar, Casandra de inmediato tiene terribles visiones. Ve muerte, ve sangre y le dice a él, no, mi señor, no ingresemos, por favor, que todos vamos a morir. Pero él no le cree. Así que es conducido por Clitemnestra al interior del palacio. Ojo, aquí no hay cambios de escenarios, es solamente un frontis nada más. El personaje de Agamenón entra al palacio y Clitemnestra se queda arriba. Debajo en las escaleras está Casandra y le dice, ¿y tú por qué te quedas ahí parada? Ven aquí de una vez.
Pero Casandra, ni bien avanza, le vienen más visiones. Ahora le ven las visiones de su propia muerte. Y entonces no quiere entrar. Ella no quiere entrar y empieza una conversación con el coro, quienes le preguntan qué le pasa. Ya les cuenta todo lo que está viendo, pero a pesar de eso sabe que no puede escapar a su destino. Clitemnestra la acusa de ser la amante de su marido. Y es que efectivamente, pues Casandra, por su condición de esclava, había sido traída allí justamente para ser ahora la amante de Agamenón. Y esto Clitemnestra no lo iba a permitir. Imagínense, ¿no? Y ella tenía un amante, pero se molesta de que el marido tenga otra mujer que él. Bueno, pues entonces Clitemnestra ingresa al palacio y luego se oye el grito de Agamenón. De inmediato, Casandra sabe que algo malo ha pasado, pero no puede escapar a su destino. Así que, a pesar de que ya ha visto su propia muerte, ella agacha la cabeza y comienza a subir las escalinatas hasta perderse en el interior del palacio, donde también se escucha el grito de ella. Al poco rato se abren las puertas y aparece Clitemnestra portando un cuchillo en mano. Y a los pies de ella están los cuerpos de Agamenón y de Casandra. Ella, la reina, tiene un intercambio de diálogo con el coro. El coro le recrimina su acción, pero Clitemnestra se justifica. Ella dice que Agamenón se lo tenía merecido, puesto que la había abandonado por 10 años, y no solo eso, sino que antes de partir, él había asesinado a su hija mayor. Él tenía una hija llamada Ifigenia, y cuando él se va a ir a la guerra de Troya, lo que hace es sacrificar a los dioses a Ifigenia para obtener una victoria en esa guerra. Así que Clitemnestra no le va a perdonar ese asesinato y por eso le guarda profundo rencor. Pero luego los demás le preguntan ¿y por qué asesinó pues a la muchacha? Y ella les dice que se lo merecía por enredarse con su marido. Le cuenta cómo lo hizo. Ella le cuenta que mientras ella estaba abrazando a Agamenón tiernamente, lo va a conducir a la bañera y luego lo va a asesinar allí. Y luego cuando Casandra ingresa, y al ver ese terrible espectáculo, lo que hace ella es decirle que no quiere ningún testigo. Así que se coloca detrás de la muchacha, le tira de los cabellos y con el cuchillo le rebana el cuello. Y de esta manera los asesinó y se justifica ante el coro. Aparece Egisto, quien se alegra de lo que ha hecho porque ahora tiene el camino libre para él ser el nuevo gobernante, puesto que piensa casarse con la reina Clitemnestra. Es así como culmina la primera parte de la Orestiada, en este caso con la tragedia Agamenón. Luego viene la segunda parte, que son las coéforas. El término coéfora era una palabra que se utilizaba para llamar así a las jovencitas que se encargaban de hacer una especie de procesión llevando incienso ante los sitios mortuorios. Así que aquí la obra empieza cuando la hija de Clitemnestra, llamada Electra, así como el nombre de esa tienda de electrodomésticos, Electra, está dirigiendo a este a este grupo de coéforas. Las está llevando a donde están los restos de su padre, a llevar unas libaciones, unas honras fúnebres, puesto que ella extraña mucho a su papá. Es más, Electra sabe de lo que ha ocurrido. Ella sabe que su madre ha sido la asesina en complot con el malvado de Egisto, pero ella no puede cobrar venganza puesto que se siente sola y desamparada. Ella tiene un hermano del cual no sabe hace mucho tiempo, así que cuando ella llega hasta donde están sepultados su padre, descubre allí entre las plantas un rizo, ¿ya? Un canuto de cabello ahí envuelto. Ella lo toma entre sus manos y lo reconoce. Dice, no puede ser, este cabello se parece al de mi hermano. Y efectivamente hace su aparición su hermano llamado Orestes. Orestes se presenta ante ella y le confiesa que en sueños el dios Apolo le ha dicho todo lo que ha pasado. Le ha solicitado que regrese a casa para que vengue la sangre derramada. Tiene que vengar la muerte de Agamenón. Y es allí donde su hermana Electra le dice que efectivamente su querido papá ha sido asesinado por su mamá, a la cual odia con toda su alma. De ahí viene el término de complejo de Electra. Electra pues sentía tanta admiración y amor por su padre que prácticamente veía a la madre como una enemiga. Pues bien, una vez que se han puesto de acuerdo en castigar a la madre, Orestes, junto con su primo Pílades, traman un plan. Orestes se hace pasar por un mensajero.
llega hasta el palacio de Clitemnestra y les dice que trae un mensaje de Orestes. Clitemnestra se siente extraña, ¿no? ¿Por qué? Porque ella creía que su hijo ya había muerto hace mucho tiempo, desde que abandonó el lugar. Y le dice, ¿cómo sé que es de Orestes? Bueno, le dice él, Orestes disfrazado, no se deja ver el rostro, le dice, bueno, eso lo confirmaré a su majestad, quiero hablar directamente con el rey. Así que Clitemnestra busca a Egisto y le dice, no, hay un mensajero que te quiere hablar sobre la muerte de Orestes. Y Egisto está muy contento, dice, ahora sí, entonces verdaderamente voy a tener pruebas de que él ha muerto. Así que Egisto se dirige a encontrarse con Orestes, pero cuando los dos están ahí frente a frente, Orestes revela su verdadera identidad y asesina a Egisto. Uno de los sirvientes ha visto todo esto y le avisa a la reina. Le cuenta que el rey ha muerto y que la persona que lo ha asesinado es el mensajero. Entonces ella, Clitemnestra, se da cuenta que ese mensajero es su hijo Orestes y sabe que viene por ella. Siente tanto temor, pero a pesar de eso enfrenta a su hijo. Es más, lo reta, le dice, tú no puedes matarme porque soy tu madre, le dice, yo te he criado. Cuando tú naciste yo no te entregué a las esclavas para que te cuidaran, yo te tuve entre mis brazos, es más, yo te di de mamar, le dice, ¿no? Haciendo la alusión de que ya lo amamantó, puesto que era una especie de acto, digamos, muy común de que las madres no amamantaran a sus hijos, sino que se los dieran a otras esclavas. Y él le dice que no puede matarla porque ella sí estuvo con él desde pequeño. Pero Electra le instiga, le dice, no le hagas caso, esa mujer es mala, es una bruja, ella mató a mi papá, tú me prometiste que le ibas a castigar, mátala. Pero Orestes le dice, ya castigué a Egisto, no puedo matarla a ella. Tienes que matarla, le dice. Ella fue la que armó todo ese plan, mátala, mátala. Y Orestes lo que hace pues es acercarse a la madre mientras que ella le habla tiernamente. Ya le empieza a tratar de engañarle con sus palabras, porque ella no lo quería a Orestes, ella quiere salvar su propia vida. Pero Orestes siente que su deber es vengar la muerte de su padre y termina atravesando el cuerpo de su madre con la espada. Al verla muerta, Electra se siente satisfecha y abandona el lugar. Orestes, una vez que ha cumplido, digamos, en vengar la muerte de su papá, se va a retirar cuando de pronto aparecen unas terribles criaturas. Estas criaturas eran unas diosas conocidas como las Furias Vengadoras, ¿ah? Que tienen una apariencia espeluznante, que empiezan a decirle a Orestes que ellas lo van a castigar, puesto que ha derramado sangre de su propia sangre. Así que Orestes, al verlas a ellas ahí volando sobre su cabeza, puesto que tenían pues una apariencia de unas aves horripilantes con busto y cara de mujer, se sale del palacio totalmente atemorizado del castigo que se le viene ahora. Así es como termina la segunda parte de las Coéforas. Y la tercera parte y última, Euménides. El término Euménides significa diosas del bien. Orestes ahora pues está siendo acosado terriblemente por las furias. Prácticamente no puede dormir. Cada vez que cierra los ojos, las furias lo atormentan. Le susurran al oído diciéndole las mil y un maneras que tienen para torturarlo antes de darle muerte. Así que Orestes lo que hace es pedir ayuda. No, va a pedir ayuda al dios Apolo, puesto que Apolo fue el que le dijo que tenía que vengar la muerte de su papá. Y Apolo, como consejo, le dice que vaya a la ciudad de Atenas y le pida ayuda a la diosa Atenea. Así que esto hace Orestes. Una vez que llega a esta ciudad, habla con la diosa. Y la diosa decide realizar un juicio. Para esto suben a una colina muy alta, donde hay un grupo de ancianos que se reúnen y que ellos van a formar el denominado Areópago. ¿Ya? Ellos van a escuchar entonces las razones que tuvieron para realizar ese tipo de actos. Las furias hablan de que ellas existen para castigar a las personas que derramaron sangre de su propia sangre. Es más, aparece el espíritu de Clitemnestra también para decirle a las furias que tienen que cumplir con su muerte, que no deben dejar su muerte en vano. Entonces ahí hacen una serie de preguntas. Ahí les dicen a las furias por qué ellas no aparecieron cuando Ifigenia fue asesinada por Agamenón. Y las furias respondieron que eso no fue un asesinato, que eso fue un sacrificio, que los dioses habían exigido un sacrificio y el sacrificio consistía en arrojar a Ifigenia al fuego. Entonces no era un asesinato, era un pedido de los dioses, así que no estaba considerado como un crimen donde se haya derramado sangre de su propia sangre. Preguntan por qué no castigó a Agamenón
cuando él, pues, perdón, ¿por qué no ellas castigaron a Clitemnestra? Porque ellas no castigaron a Clitemnestra. Cuando Clitemnestra dio muerte a Agamenón. Y las furias le dicen que no, no pueden, porque entre Clitemnestra y Agamenón no había la misma sangre. Eran esposos, pero no compartían pues la misma sangre, entonces no podían castigarla. Así que las furias ya estaban pues convencidas de que iban a vencer. Orestes también da su versión. Lógicamente que él habla de que lo instigó el dios Apolo, por lo tanto era también un mandato divino. Así que ahora todos tienen que deliberar. El grupo de ancianos empieza a debatir y deciden hacer una votación para determinar si Orestes es culpable o no. La diosa Atenea trae una ánfora donde todos los votos son depositados. Una vez que se ha acabado esto, rompen el ánfora y comienzan a contar los votos, dando como resultado un empate. La misma cantidad de votos consideraban a Orestes inocente y la misma lo consideraban culpable. Las furias protestan, dicen que eso no es justo, que por las puras les han hecho perder tiempo. Acusan a la diosa Atenea de ser una entrometida, que lo mejor es que entreguen a Orestes para darle castigo y su posterior muerte. Pero hace su aparición el dios Apolo. Apolo dice que él todavía no ha votado, así que él también toma un papel y escribe también ahí su votación. Como Apolo estaba de parte de Orestes, es fácil deducir que Orestes quedó absuelto de toda culpa. Esto enfureció a las furias, valga la redundancia. Las furias protestan y dicen que si los dioses se van a interponer en su oficio, entonces ellas ¿para qué existen? ¿Cuál es la razón de ser de ellas? Entonces la diosa Atenea le dice, ustedes tienen razón, por lo tanto es hora de que cambien de funciones. Así que la diosa Atenea se acerca a ellas, coloca sus manos y les realiza un cambio. De ser unas espantosas criaturas, se transforman ahora en unas hermosas doncellas, a las cuales Atenea les cambia el nombre de furias por Euménides, diosas del bien, y les dice que de ahora en adelante ellas aparecerán cada vez que los seres humanos realicen algún acto de bondad. Así es como termina esta trilogía, Agamenón, Coéforas y Euménides, de la obra trágica La Orestiada. Con esto también nos estaba en cierta manera Esquilo enseñando de cómo fue el paso o el cambio de la justicia en el sistema de Grecia, ya que antiguamente se castigaba con el famoso ojo por ojo y diente por diente. ¿No? En cambio ahora, con este nuevo sistema de justicia en el cual se ponían a personas a debatir y había un veredicto, como que ahora los castigos iban a ser un poco más justos. Bueno, jovencitos, esta es nuestra clase. Poco a poco se hará un poco más extensa, hasta que nos acostumbremos a utilizar bien esta plataforma. Espero que tengan un bonito día y conmigo será hasta la siguiente sesión. Cuídense. Hasta luego.